Hola taller, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien en su casa. Voy a hacer un pequeño video rápido de cómo se puede conformar una figura y sobre todo cómo hacer un planteamiento con la plastilina. Tengo aquí unas herramientas para poder utilizarlas y tengo la plastilina, entonces probablemente sea un video que voy a editar, porque el trabajo manual pues requiere tiempo, requiere muchísimo pues paciencia. Ustedes saben que esto puede durar hasta un mes y no me refiero más que al asunto de crear la obra, la pieza. Nos puede llevar bastante tiempo, entonces voy a estar trabajando esta pieza, pero hoy quiero hacer el planteamiento de cómo desde nada, desde tener la plastilina así, se puede lograr hacer el planteamiento de la figura humana, y ustedes van a ir viendo un poco el proceso. Recuerden que todo este punto pues hay que hacerlo manteniendo las proporciones y sobre todo hacerlo sin estructura. El asunto de hacerlo sin estructura obedece a dos cuestiones importantes. La primera es la posición que voy a elegir. La posición que voy a elegir es una posición que se puede sostener por sí misma. No es lo mismo hacer un personaje de pie, parado sobre su propio eje, sostenido por los tobillos. Eso es muy diferente, ahí sí necesitas una estructura. Hacerlo como si fuera una pieza acostada, digamos. Entonces, pues lo que quiero es hacer una pequeña pieza de un formato mediano, y cada vez que yo haga un paso significativo lo voy a ir añadiendo, ya sea en un video o en dos o en tres, hasta que veamos el proceso final. Pero ahorita el inicio es importante porque es desde cero y eso involucra las proporciones. Entonces el video lo voy a grabar y lo voy a editar para que en la parte en la que yo me ponga a modelar ya más concentrado, pues sea una parte mucho más ágil visualmente, que ustedes puedan verlo de una manera de un trabajo más inmediato. Entonces ahorita voy a usar esta velocidad de grabación para explicarles un poco lo que ustedes tienen que cuidar y lo que ustedes tienen que aprender en relación al modelado. La primera, y que es muy importante, es que la plastilina no la vas a poder trabajar si está dura completamente. Yo la tuve en el sol un tiempo. Si se fijan, tiene un brillo. Se ve como un brillito. Eso es porque el sol estuvo atacándola un tiempo. Pero el sol la ha hecho tan blandita que es muy fácil desplazarla. Está muy suavecita. Pero esta consistencia dura muy poco tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar esa consistencia para rápido ir tomando forma. Entonces, la manera en la que va tomando forma es conforme nosotros vayamos definiendo qué es lo más importante. Y una de las partes que son vitales es conformar la parte del cráneo. La parte del cráneo es la parte que nos va a dar la proporción de la cabeza. Entonces vamos a conformar la cabeza, que nos quede un cráneo bien, que nos quede un cráneo formado, anatomizado, porque de ese modo vamos a poder conseguir la proporción. Entonces la regla es, para la escultura proporción natural ideal, es 8 cabezas. 8 cabezas es 1, 2, 3, 4, 8. Serían 7 del cuerpo y 1/8 de la cabeza. Eso nos va a determinar la altura final de la pieza. Es muy importante conservar
esa proporción. Ya más o menos hice un poquito el cráneo. Aquí ya se empieza a notar cómo tiene la forma. Es importante esta bóveda. Cuando la plastilina está blandita, ustedes pueden hacer cosas como hacer una pequeña pieza de alguna forma y añadirla. La añaden y la barren alrededor para que se integre. Ahí va cambiando un poco la forma del cráneo, porque estoy añadiendo material. Siempre la escultura es 360 grados. Hay que estar trabajando, rodeando la pieza por todos lados. Entonces consideren que esto es importante visualizarla por todos lados, porque va a llegar un punto donde la pieza ya no voy a poder modelarla con tanta facilidad, con tanta plasticidad, porque la plastilina se va a endurecer. Entonces primero hay que hacer el planteamiento general de la pieza. Este planteamiento general involucra las proporciones, los hombros, el torso, el cuello, la pelvis, las piernas, las rodillas, las extremidades, los brazos, todo el conjunto, pero sin detalle. ¿Por qué no le pongo el detalle? Porque el detalle es un ejercicio que hay que practicarlo de manera más concentrado en la pieza. Hay que practicarlo incluso de manera individual, sectorizada. Yo diría que puedes hacer un ejercicio de un oído, por ejemplo, o una mano. Tengo la intención de hacer, uno de sus compañeros me dijo que si hacíamos algún tutorial de cómo se hace un oído, una mano, entonces eso lo vamos a hacer, pero este de la proporción humana es importante, porque ustedes van a ir viendo cómo la pieza va cambiando, se va transformando, y cómo no dejo de tener intervención en todas las partes. Yo siempre hablo de que una parte importante de la evolución como creativo es educar tu ojo. Y educar el ojo significa que trabajes, que entrenes mucho esa parte. Tú no puedes tocar la guitarra o correr 10 kilómetros en un solo día o en la primera clase. Tienes que entrenar. Es lo mismo aquí. Entonces el ojo va teniendo una referencia, va teniendo una experiencia a través de tu trabajo. Mientras más practiques, más rápido será la evolución en tu pieza, en tus obras. Entonces hay que entender que esto requiere pues un principio de paciencia, porque es muy difícil trabajar si quieres acabar rápido. Si quieres acabar rápido no vas a conseguir resultados. Entonces hay que trabajar lento, hay que trabajar con calma, hay que estar en un ambiente pues introspectivo, diría yo, ¿no? Solitario, sin distracciones, casi como leyendo un libro, y estás trabajando con tus manos, poniendo atención en la pieza. La figura humana tiene a mi parecer, tiene una grata sorpresa. ¿Y qué significa? Que al ser figura humana y representar lo que somos nosotros de manera biológica, estamos haciendo una manera en la que nosotros nos representamos de una forma artificial, digamos. Es una figura que es altamente reconocible. Es una figura que al mismo tiempo se ha podido hacer desde formas muy abstractas hasta formas muy
hiperrealistas. La figura humana es algo altamente reconocible. Es algo que tú puedes ver desde las esculturas paleolíticas, como la Venus de Willendorf, hasta los trazos más simples de Picasso. Entonces la figura humana obliga de una manera ¿cómo decirlo? La figura humana te permite estar educando el ojo a través de la observación sin que tú te des cuenta. Poco a poco, el estar observándola, el estar trabajándola, el estar dejándola descansar durante días y regresar a volver a visualizar la pieza, estar viendo otros artistas trabajando, eso te va fortaleciendo. Y lo que quiero decirles con la parte de que es muy sorpresiva, es muy bella, es que cuando tú trabajas una pieza de figura humana y la concluyes y tienes la voluntad de volver a trabajar una segunda figura humana y la concluyes, y así sucesivamente, la figura humana va cambiando su potencial expresivo de una manera impresionante. Cuando tú haces la figura, la número 8, la número 9 de todas las figuras humanas que has realizado, aparece una evolución impresionante donde el artista parece otro. Ni siquiera lo identificas de la 1 a la octava, ¿no? La figura humana tiene ese sentido que va mejorando y va haciendo que tu ojo sea muchísimo más disciplinado. Entonces, hay que hacerlo, y el ejercicio es muy simple. Primero, una figura sin detalle, solo proporcionada, tratando de medir, tratando de que la proporción sea la correcta, porque una frase importante es la siguiente: el espectador, la gente que no se dedica a esto, que no se dedica al arte, no conoce de técnica. Esas personas no conocen de técnica, pero sí conocen de lógica. Entonces, la técnica la tenemos nosotros, y si nosotros hacemos una figura humana gordita, chaparrita, niño, niña, no importa lo que sea, mientras esté proporcionada, técnicamente se va a ver bien. Entonces tú puedes hacer lo que quieras, pero proporcionado. La gente no va a poder decir que no se ve bien. Podrá estar estilizada, que eso es otra cosa. Puede tener un estilo, pero está proporcionada, está dentro de las proporciones. Entonces la gente no conoce de técnica, pero conoce de lógica, porque la gente durante toda su vida ha visto un montón de personas caminando enfrente de ella, y tenemos ya en nuestros genes pues esa forma de reconocer esta figura, ¿no? De saber que si tiene dos extremidades, está parado en dos patas y tiene cabeza, pues es humanoide, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que preservar como primer ejercicio: hacer una figura bien proporcionada, sin detalles. Como segundo ejercicio, aquí